Presidente de este tribunal. A las 17:42 comienza entonces la lectura del veredicto. Se reanuda el juicio. La lectura de los fundamentos de esta sentencia se difiere para el 20º día hábil, contado a partir de la fecha, conforme lo autorice el artículo 400, tercer párrafo del Código Procesal Penal de la Nación. La parte dispositiva de la sentencia a la que el tribunal ha arribado por unanimidad dispone: primero, no hacer lugar al planteo de incompetencia del tribunal deducido por las defensas técnicas. Segundo, no hacer lugar a la reiteración del planteo de recusación del señor vocal doctor José María Pérez Villalobos, formulado por las defensas técnicas, por tratarse de una cuestión ya resuelta por el tribunal, teniendo presente las reservas formuladas. Tercero, no hacer lugar a los planteos de nulidad formulados por las defensas. Cuarto, no hacer lugar a la excepción de prescripción planteado por las defensas técnicas de los imputados. Quinto, no hacer lugar a los planteos de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua, de reclusión y de la pena establecida en el artículo 144 ter, párrafo primero, segundo y tercero del Código Penal, según Ley 14.616. Sexto, no hacer lugar al planteo referido a la imposición de pena meramente declarativa, efectuada por las defensas técnicas. Séptimo, con relación al homicidio de Eduardo Daniel Bartoli, contenido en la causa 1384, individualizado como caso 541, hacer lugar parcialmente a la excepción de cosa juzgada, deducida por la defensa del imputado Jorge Rafael Videla, y en consecuencia absolver al nombrado en orden al hecho de mención, rechazándolo respecto de los demás hechos que han sido motivo de acusación y juzgamiento en la presente causa. Octavo, hacer lugar a la nulidad parcial del alegato formulado por el doctor Miguel Ceballos, en orden a la acusación de Francisco Pablo Daloia por el hecho nominado 11º. Noveno, hacer lugar a la nulidad parcial formulada por la defensa técnica del acusado Jorge Rafael Videla y las adhesiones formuladas por las defensas técnicas de González Navarro y Mauricio Carlos Ponset del alegato formulado por los doctores María Elba Martínez y Vaca Narvaja, de conformidad a la nulidad decretada en el auto de elevación a juicio. Décimo, no hacer lugar al pedido de declaración de nulidad de los procesamientos de Dora Isabel Cafieri y Raúl Augusto Bauduco en los autos caratulados Muñoz, María del Rosario y otro, por supuestos autores de asociación ilícita, Ley 20.840, expediente 86 M75, y el de reivindicación de su buen nombre y honor, por ser este tribunal incompetente, debiéndose remitir el planteo efectuado por el doctor Rubén Arroyo al señor juez federal competente a sus efectos. 11º, no hacer lugar a la excepción de cosa juzgada, deducida por la defensa técnica del imputado Gustavo Adolfo Alsina. 12º, tener presente las reservas formuladas por las defensas técnicas. 13º, declarar a Jorge Rafael Videla, ya afiliado, autor mediato, determinador, doctores Carlos Julio Lascano y José María Pérez Villalobos, y coautor mediato, doctor Jaime Díaz Gavié, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, 32 hechos en concurso real, homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes, 29 hechos en concurso real, tormento seguido de muerte, 1 hecho, todo en concurso real, artículos 45, 55, 144 ter, primer y tercer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto, y 80, incisos segundo y sexto del Código Penal, texto conforme Ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiendo en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Accesoria, silencio por favor.
Silencio, por favor. Accesorias legales y costas. Artículos 19 del Código Penal y 398. 403, primer párrafo. 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario Federal. 14. Declarar a Luciano Benjamín Menéndez, ya afiliado, autor mediato, determinador, doctores Carlos Julio Lascano y José María Pérez Villalobos, y coautor mediato, doctor Jaime Díaz Gavié, penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia, por durar más de un mes y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligado. 6 hechos en concurso real. Imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 38 hechos en concurso real. Homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes. 30 hechos en concurso real. Tormentos seguido de muerte. 1 hecho. Lesiones graves calificadas. 1 hecho. Todo en concurso real. Artículos 45, 55, 144 bis, inciso primero, con las agravantes contempladas por el artículo 142, inciso primero, quinto y sexto, en función de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 144 bis, 144 ter, primer y tercer párrafo, con la agravante prevista en el segundo párrafo del mismo precepto, 90, en función del artículo 92 y 80, inciso segundo y sexto del Código Penal, texto conforme ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas, artículos 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, ordenando la realización inmediata de una junta médica en el Hospital Nacional de Clínicas de esta ciudad, a los fines de determinar si el imputado Menéndez se encuentra en condiciones de salud que permitan su alojamiento en una unidad carcelaria de la provincia. 15. Declarar a Vicente Meli, ya afiliado, autor mediato, determinador, doctores Carlos Julio Lascano y José María Pérez Villalobos, y coautor mediato intermedio, doctor Jaime Díaz Gavié, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, 14 hechos en concurso real a partir de principios del mes de julio de 1976, homicidio calificado por alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes, 12 hechos en concurso real, tormento seguido de muerte, 1 hecho, todo en concurso real, artículos 45, 55, 144 ter, primer párrafo y tercer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto, y artículos 80, inciso segundo y sexto del Código Penal, texto conforme ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas, artículos 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario Federal. 16. Absolver a Vicente Meli, ya afiliado, en orden a los tormentos agravados y homicidio calificado de Marta del Carmen Rossetti de Arquiola
y José Cristian Funes, que le atribuye la acusación, artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. 17º, declarar a Mauricio Carlos Ponset, ya afiliado, autor mediato, determinador, doctores Carlos Julio Lascano y José María Pérez Villalobos, y coautor mediato intermedio, doctor Jaime Díaz Gavié, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, 28 hechos en concurso real, homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes, 27 hechos en concurso real, tormento seguido de muerte, un hecho, y partícipe necesario responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, 4 hechos en concurso real, y de homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes, 3 hechos en concurso real, todo en concurso real, artículos 45, 55, 144 ter, primer y tercer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto, y 80, inciso segundo y sexto del Código Penal, texto conforme ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas, artículos 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario Federal. 18º, declarar a Raúl Eduardo Fierro, ya afiliado, partícipe necesario y responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, 32 hechos en concurso real, homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes, 30 hechos en concurso real, tormento seguido de muerte, un hecho, todo en concurso real, artículos 45, 55, 144 ter, primer y tercer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto, y 80, inciso segundo y sexto del Código Penal, texto conforme ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas, artículos 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, ordenando la realización inmediata de una junta médica en el Hospital Nacional de Clínicas de esta ciudad, a los fines de determinar si el imputado Fierro se encuentra en condiciones de salud que permitan su alojamiento en una unidad carcelaria de la provincia. 19º, declarar a Jorge González Navarro, ya afiliado, autor mediato, determinador, doctores Carlos Julio Lascano y José María Pérez Villalobos, y coautor mediato intermedio, doctor Jaime Díaz Gavié, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, 32 hechos en concurso real, homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes, 30 hechos en concurso real, tormentos seguido de muerte, un hecho, todo en concurso real, artículos 45, 55, 144 ter, primer y tercer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto, y 80, incisos segundo y sexto del Código Penal, texto conforme, ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338,
imponiéndole en tal carácter, para su tratamiento penitenciario, la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas, artículo 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, dejar sin efecto la prisión domiciliaria que le fuera concedida oportunamente, ordenando su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de la provincia de Córdoba. 20. Declarar a Hermes Oscar Rodríguez, ya afiliado, autor mediato, determinador, doctores Carlos Julio Lascano y José María Pérez Villalobos, y coautor mediato intermedio, doctor Jaime Díaz Gavié, penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada. 6 hechos en concurso real. Imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 6 hechos. Todo en concurso real, artículos 45, 55, 144 bis, inciso primero, con las agravantes contempladas por el artículo 142, incisos primero y sexto, en función de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 144 bis. 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del Código Penal, texto conforme ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de 12 años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la condena, accesorias legales y costas, artículos 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de la provincia de Mendoza. 21. Declarar a José Eugenio San Julián, ya afiliado, autor mediato, determinador, doctores Carlos Julio Lascano y José María Pérez Villalobos, y coautor mediato intermedio, doctor Jaime Díaz Gavié, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 6 hechos. Todo en concurso real, artículos 45, 55, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del Código Penal, texto conforme ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter, para su tratamiento penitenciario, la pena de 6 años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la condena, accesorias legales y costas, artículos 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, ordenar la realización inmediata de una junta médica en el Hospital Nacional de Clínicas de esta ciudad a los fines de determinar si el imputado San Julián se encuentra en condiciones de salud que permitan su alojamiento en una unidad carcelaria. 22. Declarar a Juan Emilio Uber, ya afiliado, autor mediato, determinador, doctores Carlos Julio Lascano y José María Pérez Villalobos, y coautor mediato intermedio, doctor Jaime Díaz Gavié, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 28 hechos en concurso real. Tormento seguido de muerte, un hecho.
todo en concurso real, artículos 45, 55, 144 ter, primer párrafo y tercer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto. Código Penal, texto conforme ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de 14 años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la condena, accesorias legales y costas, artículo 19 del Código Penal y 398, 403, primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de Córdoba. 23º. Declarar a Víctor Pino Cano, ya afiliado, autor mediato, determinador, doctores Carlos Julio Lascano y José María Pérez Villalobos, y coautor mediato intermedio, doctor Jaime Díaz Gavié, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, 28 hechos en concurso real, todo en concurso real, artículos 45, 55, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto del Código Penal, texto conforme ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de 12 años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la condena, accesorias legales y costas, artículos 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, ordenar la realización inmediata de una junta médica en el Hospital Nacional de Clínicas de esta ciudad a los fines de determinar si el imputado Pino Cano se encuentra en condiciones de salud que permitan su alojamiento en una unidad carcelaria. 24º. Absolver a Víctor Pino Cano, ya afiliado, en orden al delito de homicidio calificado por alevosía y por la pluralidad de partícipes respecto de las víctimas Miguel Hugo Vaca Narvaja, Gustavo Adolfo de Breil y Arnaldo Higinio Toranzo, 3 hechos que le atribuye la acusación, artículo 3º del Código Procesal Penal de la Nación. 25º. Declarar a Gustavo Adolfo Alsina, ya afiliado, autor por dominio de la acción, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido política de la víctima, 28 hechos en concurso real, y coautor por dominio funcional del delito de tormentos seguido de muerte, en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, ensañamiento y por la pluralidad de partícipes, un hecho, todo en concurso real, artículos 45, 54, 55, 144 ter, primer párrafo y tercer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto del Código Penal, texto conforme ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio, por favor. E inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas, artículo 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario Federal. 26º. Declarar a Enrique Pedro Mones Ruiz, ya afiliado,
autor por dominio de la acción, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, 28 hechos en concurso real, y coautor por dominio funcional del delito de homicidio calificado por alevosía y por la pluralidad de partícipes, un hecho, todo en concurso real, artículos 45, 55, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto, 80, incisos segundo y sexto del Código Penal, texto conforme ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua. Silencio, por favor. E inhabilitación absoluta perpetua. Accesorias legales y costas. Artículos 19 del Código Penal y 398. 403, primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario Federal. 27º, declarar a Miguel Ángel Pérez, ya afiliado, autor por dominio de la acción, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido política de la víctima, 28 hechos en concurso real, y homicidio calificado por alevosía y por la pluralidad de partícipes, un hecho, todo en concurso real, artículos 45, 55, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto, 80, incisos segundo y sexto del Código Penal, texto conforme a ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas, artículos 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de Córdoba. 28º, declarar a Carlos Ibar Pérez, ya afiliado, autor por dominio de la acción, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, 28 hechos en concurso real, artículos 45, 55, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto del Código Penal, texto conforme a ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de 10 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena, accesorias legales y costas, artículo 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario Federal. 29º, declarar a Carlos Alfredo Giannicelli, ya afiliado, coautor por dominio funcional, penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada. 6 hechos en concurso real. Imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 7 hechos en concurso real. Y coautor
por dominio funcional del delito de homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes, 6 hechos en concurso real, todo en concurso real, artículos 45, 55, 144 bis, inciso primero, con las agravantes contempladas por el artículo 142, inciso primero, y sexto, en función de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 144 bis, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto, y 80, inciso segundo y sexto del Código Penal, texto conforme Ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter, para su tratamiento penitenciario, la pena de prisión perpetua e inhabilitación. Silencio, por favor, señores. Silencio en la sala, por favor. E inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas, artículos 19 del Código Penal y 398, 403, primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de la provincia de Córdoba. 30. Absolver a Carlos Alfredo Giannicelli, ya afiliado, en relación a la imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de las víctimas Eduardo Daniel Bartoli, María Eugenia Irasusta y Víctor Hugo Chiavarini, 3 hechos que le atribuye la acusación, artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. 31. Declarar a Miguel Ángel Gómez, ya afiliado, coautor por dominio funcional, penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada, 6 hechos en concurso real. Imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, 10 hechos en concurso real. Homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes, 6 hechos en concurso real. Todo en concurso real, artículos 45, 55, 144 bis, inciso primero, con las agravantes contempladas por el artículo 142, incisos primero y sexto, en función de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 144 bis, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto, y 80, inciso segundo y sexto del Código Penal, texto conforme Ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas, artículos 19 del Código Penal y 398, 403, primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de la provincia de Córdoba. 32. Declarar a Alberto Luis Lucero, ya afiliado, coautor por dominio funcional, penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada, por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada, 6 hechos en concurso real. Imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, 10 hechos en concurso real. Homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes, 6 hechos en concurso real. Todo en concurso real, artículos 45, 55, 144 bis, inciso primero,
con las agravantes contempladas por el artículo 142, incisos primero y sexto. Exacto, en función de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 144 bis, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto, y 80, incisos segundo y sexto del Código Penal, texto conforme ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter, para su tratamiento penitenciario, la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas, artículos 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de Córdoba. 33º. Declarar a Calixto Luis Flores, ya afiliado, coautor por dominio funcional, penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada. 6 hechos en concurso real. Imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 10 hechos en concurso real. Homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes. 9 hechos en concurso real. Todo en concurso real. Artículos 45, 55, 144 bis, inciso primero, con las agravantes contempladas por el artículo 142, incisos primero y sexto, en función de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 144 bis, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto, y 80, incisos segundo y sexto del Código Penal, texto conforme ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter, para su tratamiento penitenciario, la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas, artículos 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de la provincia de Córdoba. 34. Declarar a Yamil Yabur, ya afiliado, coautor por dominio funcional, penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada, por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada. 6 hechos en concurso real. Imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 10 hechos en concurso real. Composición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 10 hechos en concurso real. Homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes. 6 hechos en concurso real. Artículos 45, 55, 144 bis, inciso primero y sexto, en función de lo dispuesto por el último párrafo del 144 bis, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto, y 80, incisos segundo y sexto del Código Penal, texto conforme ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas,
artículos 19 del Código Penal y 398, 403, primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de la provincia de Córdoba. 35. Absolver a Yamil Yabur, ya afiliado, en relación a los homicidios calificados por alevosía de las víctimas Eduardo Daniel Bartoli, María Eugenia Irasusta y Víctor Hugo Cherabini, 3 hechos que le fueran atribuidos en calidad de partícipe secundario, artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. Gracias. 36. Declarar a Marcelo Luna, ya afiliado, coautor por dominio funcional, penalmente responsable del delito de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 4 hechos en concurso real: homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes. 3 hechos en concurso real, todo en concurso real, artículos 45, 55, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto, y 80, incisos segundo y sexto del Código Penal, texto conforme a la ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas, artículos 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de la provincia de Córdoba. 37. Absolver a Marcelo Luna, ya afiliado, en relación a los homicidios calificados por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes de las víctimas Diana Beatriz Fidelman, Miguel Ángel Mosé, Luis Ricardo Verón, Ricardo Alberto Young, Eduardo Alberto Hernández y José Alberto Sbagusa, 6 hechos que le fueran atribuidos en calidad de coautor. Artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. 38. Declarar a Juan Eduardo Ramón Molina, ya afiliado, coautor por dominio funcional, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 4 hechos en concurso real: homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes. 6 hechos en concurso real, todo en concurso real, artículos 45, 55, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto, y 80, incisos segundo y sexto del Código Penal, texto conforme ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas, artículos 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de la provincia de Córdoba. 39. Declarar a Mirta Graciela Antón, ya afiliada, coautora por dominio funcional, penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada. 6 hechos en concurso real: imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido política de la víctima. 6 hechos en concurso real,
todo en concurso real, artículos 45, 55, 144 bis, inciso primero, con las agravantes contempladas por el artículo 142, incisos primero y sexto, en función de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 144 bis, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto del Código Penal, texto conforme a ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter, para su tratamiento penitenciario, la pena de 7 años de prisión e inhabilitación, silencio por favor, e inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena, accesorias legales y costas, artículos 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y concordantes del Código, silencio por favor, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de Córdoba. 40. Declarar a Fernando Martín Rocha, ya afiliado, coautor por dominio funcional, penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada. 6 hechos en concurso real. Imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 6 hechos en concurso real. Todo en concurso real, artículos 45, 55, 144 bis, inciso primero, con las agravantes contempladas por el artículo 142, incisos primero y sexto, en función de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 144 bis, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto del Código Penal, texto conforme a la ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter, para su tratamiento penitenciario, la pena de 8 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena, accesorias legales y costas, artículos 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo y 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de Córdoba. Cuadragésimo primero. Absolver a Osvaldo César Quiroga, ya afiliado. Silencio, por favor. Por los homicidios calificados de las víctimas Miguel Hugo Vaca Narvaja, Gustavo Adolfo de Brail y Arnaldo Higinio Toranzo, 3 hechos que le fueran atribuidos en la acusación, ordenándose su inmediata libertad, sin perjuicio... Silencio, por favor. Sin perjuicio de que permanezca detenido a disposición de otro tribunal, artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. 22. Absolver a Francisco Pablo Daloia, ya afiliado, por los homicidios calificados de las víctimas Miguel Hugo Vaca Narvaja, Gustavo Adolfo de Brail y Arnaldo Higinio Toranzo. Silencio, por favor. 3 hechos que le fueran atribuidos en la acusación, artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. 43. Absolver a Ricardo Cayetano Rocha, filiado en autos, en relación a los tormentos agravados sufridos por las víctimas Eduardo Daniel Bartoli, María Eugenia Irasusta, Diana Beatriz Fidelman y Víctor Hugo Chiarabini, 4 hechos, y por los homicidios calificados de las víctimas Diana Beatriz Fidelman, Miguel Ángel Mosé, Luis Ricardo Verón, Ricardo Alberto Young,
Eduardo Alberto Hernández y José Alberto Esbaguza, 6 hechos que le fueran atribuidos en la acusación, ordenando su inmediata libertad, sin perjuicio que el mismo permanezca detenido a disposición de otro tribunal. Silencio, por favor. Artículo 3º del Código Procesal Penal de la Nación. 44º. Absolver a Luis Alberto Rodríguez, filiado en autos, en relación a los tormentos agravados sufridos por las víctimas Eduardo Daniel Bartoli, María Eugenia Irasusta, Diana Beatriz Fidelman y Víctor Hugo Cherabini, 4 hechos que le fueran atribuidos en la acusación. Artículo 3º del Código Procesal Penal de la Nación. 45º. Absolver a José Antonio Paredes, ya afiliado en autos, en relación a los tormentos agravados sufridos por las víctimas de esta causa en la unidad penitenciaria número 1, 28 hechos que le fueran atribuidos en la acusación. Artículo 3º del Código Procesal Penal de la Nación. 46º. Absolver a Luis David Merlo, ya afiliado en autos, por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados en relación a las víctimas Luis Alberto Urquiza, José María Argüello, Oscar y Horacio Samamé, Carlos Cristóbal Arnau Zúñiga y Rodolfo Urzagasti Matorras, que le fueran atribuidos en la acusación. Artículo 3º del Código Procesal Penal de la Nación. 46º. Absolver a Gustavo Adolfo Salgado, filiado en autos, por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados en relación a las víctimas Luis Alberto Urquiza, José María Argüello, Oscar y Horacio Samamé, Carlos Cristóbal Arnau Zúñiga y Rodolfo Urzagasti Matorras, que le fueran atribuidos en la acusación. Artículo 3º del Código Procesal Penal de la Nación. 47º. Absolver a Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez, Mauricio Carlos Ponset, Carlos González Navarro y Raúl Eduardo Fierro, filiados en autos, por el delito de homicidio calificado de José Osvaldo Villada, que le fuera atribuido en la acusación. Artículo 3º del Código Procesal Penal de la Nación. El juicio ha terminado. Silencio. Señor presidente, y de esta manera dio a conocer el Tribunal Oral Federal número 1, con sede en la provincia de Córdoba, el veredicto, la sentencia. Escuchamos todavía lo que sucede en el interior de la sala. Y recordándoles, por supuesto, que la decisión central de este tribunal, ya vamos a tomar contacto con nuestros compañeros en la provincia de Córdoba, tanto para Videla como para Menéndez, es prisión perpetua con cárcel común. En el caso particular, Pablo, de Menéndez, habrá una junta médica para determinar si puede, por su estado de salud, cumplirlo en una cárcel común, pero la voluntad del tribunal es que purguen en una cárcel común, tratamiento penitenciario, ese es el término estricto, técnico que ha utilizado el tribunal. Pablo. Efectivamente, Alejandro, a partir de allí, Menéndez va a tener que someterse, como bien decías vos, lo han anunciado hace minutos los integrantes de este tribunal. Luciano Benjamín Menéndez deberá ser sometido a una junta médica. A partir de allí, los profesionales de la salud evaluarán si están en condiciones, Menéndez, si está en condiciones de cumplir esta condena en una unidad carcelaria de esta provincia, de la provincia de Córdoba. En lo que respecta a Jorge Rafael Videla, también condenado a prisión perpetua, deberá cumplir esta condena en una unidad del Servicio Penitenciario Federal. Reiteramos entonces, prisión perpetua para el represor Jorge Rafael Videla, prisión perpetua también
para Luciano Benjamín Menéndez. Es mucha la gente en esta sala de audiencias. Acaba de concluir este juicio. Familiares de víctimas de la dictadura al grito de asesinos, asesinos, mirando directamente al banquillo donde se encontraban sentados tanto Videla, Menéndez y otros represores que en la tarde de hoy aquí en la provincia de Córdoba también fueron condenados. Un día histórico en lo que tiene que ver con estos juicios que se están llevando a cabo a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, juicios contra represores por cometer delitos de lesa humanidad. En lo que respecta a Videla, Macera y a otro grupo de represores acusados de fusilar a 31 presos políticos que se encontraban alojados en la penitenciaría de San Martín. Esto sucedió, claro, en la última dictadura militar. Esta penitenciaría está ubicada en pleno centro de esta ciudad, en pleno centro de la provincia de Córdoba. Lo concreto, ya está la sentencia, acaba de ser leída por los camaristas: prisión perpetua para Videla, prisión perpetua para Menéndez. Reiteramos, no es un dato menor. Esta justicia, este tribunal ordena que Videla cumpla la pena en una unidad del Servicio Penitenciario Federal. También es la voluntad de los integrantes de este tribunal, es la voluntad de estos camaristas que el otro represor, Luciano Benjamín Menéndez, cumpla la pena en una unidad carcelaria de esta provincia, de la provincia de Córdoba. Pero previamente, así lo han indicado estos magistrados, Menéndez deberá ser sometido a una junta médica. Por supuesto, hay llantos, hay abrazos, hay festejos en esta sala contigua al lugar donde se acaba de leer esta sentencia. Es mucha la gente que se ha concentrado en los alrededores de este tribunal, tanto en el interior como en el exterior. Y allí, entonces, los festejos por parte de militantes de los derechos humanos, representantes de los derechos humanos que desde hace varias horas estaban aguardando en la puerta central de este tribunal justamente escuchar de boca de estos camaristas la condena para Videla, la condena para Menéndez. Volvemos a Buenos Aires. Bien, Pablo, hemos compartido una jornada histórica. Indudablemente seguiremos con el trabajo de nuestros enviados contigo, por supuesto encabezándolo en la unidad de exteriores, siguiendo paso a paso las alternativas de lo que ha sucedido en el tribunal allí en Córdoba. A partir de las 20 horas en Visión 7 Central seguiremos tu trabajo muy de cerca con las repercusiones desde allí, Pablo. Muchas gracias. Por favor, hasta luego. Bien, vamos a ver qué está sucediendo en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Los organismos de derechos humanos, la Secretaría de Derechos Humanos ha seguido a través de la televisión pública las alternativas de esta sentencia. Silvia, te escuchamos. Muchas gracias, Alejandro, y con mucha emoción, con aplausos, con lágrimas en los ojos, cada una de las 16 condenas a prisión perpetua fue celebrada por quienes participaron desde Buenos Aires de esta lectura de las condenas desde Córdoba. Estamos junto a Victoria Martínez, ella es la directora de Grupos Vulnerables de la Secretaría de Derechos Humanos. Bueno, básicamente 16 condenas a prisión perpetua, 7 absoluciones y el resto condenas de entre 6 y 14 años. ¿Es lo que esperaban? ¿Aguardaban más? No, en realidad es lo que esperábamos, la verdad que son buenas las sentencias, en realidad nos queda un sabor amargo por las absoluciones, pero por otro lado realmente se ha hecho justicia. Para nosotros la condena perpetua de Videla y de Menéndez realmente son un símbolo que de alguna manera forma parte de las políticas reparatorias que el Estado tiene que hacer en relación a las víctimas del terrorismo de Estado. En el caso puntual de Luciano Benjamín Menéndez, se somete a una junta médica la posibilidad de que sea trasladado o no a una cárcel común. En otras oportunidades, algunos represores han apelado a esta alternativa para evitar una unidad penitenciaria común. Exactamente, es un recurso que ya han utilizado otros y que van a seguir utilizando seguramente. Nosotros para eso tratamos de mantener cierta objetividad respecto a lo que pueden opinar los profesionales médicos, pero la verdad es que la condena en sí es ejemplar y se supone que la Junta Médica es para disponer si puede estar en cárcel común, no para prisión domiciliaria como ocurre en otros casos, con lo cual nos parece realmente importante, ejemplificador y fundamentalmente reparatorio para las víctimas, que es lo importante. Muchas gracias, Víctor. No, por favor, gracias a ustedes. Acompañando aquí también la agrupación de familiares, también podemos observar por allí a Eduardo Josami y todos ellos que se han congregado en este lugar para escuchar las condenas.